¿Qué tal? Bueno, nos volvemos a encontrar por esta vía, esperemos por poco tiempo y que nos volvamos a ver en el salón, en algún salón de la Facultad de Ciencias Sociales. Espero que estén bien, pero vamos a repasar rápidamente cuáles son los textos que nosotros fuimos trabajando con mayor o menor profundidad hasta el día de hoy para ingresar en la segunda etapa de esta indicación, de estas pautas, en un tema que aparece, ustedes verán en el módulo 2, en la unidad temática 2 del programa, pero que de todas maneras yo quería adelantar para volver de nuevo a la unidad 1, porque nos quedó un poco en el tintero los nuevos enfoques de desarrollo, sobre todo aquellos enfoques innovadores que devienen de lo que se denomina el buen vivir o el vivir bien o en el idioma original el summa causal, que es precisamente el abordaje que asumieron en Ecuador y en Bolivia, sobre todo en la etapa de Correa en Ecuador y Morales hasta el golpe de Estado de fines del año pasado. Pero antes que nada, yo quiero recordarles entonces esos textos, se los voy a leer para que a ustedes les quede bien claro hasta dónde y qué cosas leer, sobre todo leer para seguir un poco el ritmo del curso. Nosotros habíamos planteado un texto de Carlos Barba que tenía relación con los impactos sociales de la década de los 90 en América Latina, la que hacía referencia al modelo, al paradigma neoliberal, de corte liberal residual, para ser más preciso, y todo lo que había dejado como secuelas a fines del siglo pasado. Ese texto está en la EVA. El otro texto que nosotros utilizamos, no lo profundizamos, es el texto de Juliana Martínez, que también está en la EVA. Allí claramente desde la página 3 a la 56. Por otro lado, también hicimos mención a la dimensión social del Mercosur, un texto del Instituto Social del Mercosur. Allí habíamos sugerido la lectura del prólogo, de la introducción y sobre todo el capítulo de la sección que se denomina Políticas Sociales Emergentes, que caracteriza precisamente los cambios, las transformaciones o las reorientaciones en materia de política social en América Latina en los primeros 15 años. Allí les digo que es claramente de la página 48 a la 57, no es tanto. También habíamos hecho algunas consideraciones respecto a los resultados del último informe de la CEPAL, el Panorama Social de América Latina, editado en enero de este año, pero que va hasta el 2019, o sea que es el Panorama Social 2019 de América Latina. Y también habíamos trabajado en el capítulo 2 del texto de Fernando Filgueira, el capítulo 2 de la 49 a la 79, que está incluido en un documento, en un libro mucho más amplio que coordina Simón Cecchini, que es del 2015. Hasta ahí básicamente lo que fuimos analizando del panorama latinoamericano, las etapas, recuerdan aquella que hacía mención Fernando, desde prácticamente principio del siglo XX hasta nuestros días. Y hoy yo quería hacerles comentarios muy breves, simplemente como guía de lectura de un texto que también está obviamente en la EVA, que ustedes lo tienen a disposición, que es el texto del Pino y Colino, que refiere al cómo y por qué se reforman los estados de bienestar, básicamente con relación a los procesos europeos, pero que naturalmente, siendo un marco analítico muy profundo, es también pertinente y aplicable obviamente a los procesos de reformas sociales en América Latina. De manera que sobre este punto yo quiero destacar solo algunas ideas para que ustedes lo tengan como anotaciones, apuntes,
y lo puedan seguir en el texto que plantea precisamente los dos autores. El primer punto que plantean ellos es si efectivamente los cambios habidos en Europa en términos de reformas de los estados de bienestar son deliberados o forman parte o serían como una consecuencia, una evolución natural, entre comillas, de la historia. Y obviamente yo me inclino, y ellos también, a destacar que en realidad los procesos de reforma sociales son cambios deliberados, hay una intencionalidad determinada orienta los cambios, las mutaciones de los estados de bienestar. Y allí se plantean la segunda pregunta, que es, bueno, ¿hacia qué dirección o hacia dónde iría o van o fueron, mejor dicho, estos procesos de reformas sociales? Y ellos dicen, bueno, o bien pueden ir a la expansión de estos estados sociales o a la retrenchment, en inglés significa recorte, ¿no? Y allí hacen unas consideraciones respecto a qué, digamos, consecuencias tienen u otro sentido. Otro aspecto que destacan es el tema de cómo impactan estas reformas sociales, cómo han impactado, qué aspectos hay que analizar en términos de los efectos, las consecuencias en las poblaciones destinatarias, en los segmentos sociales a los cuales o en los cuales están implicados o fueron implicados los distintos segmentos sociales. Otra mirada también para analizar estos procesos de reforma es examinar los cambios al interior de las estructuras burocráticas del Estado y cómo han ido variando a lo largo y cómo pueden variar a lo largo de estos procesos de reforma social. El tercer aspecto tiene que ver con los indicadores, el tercer o cuarto aspecto tiene que ver con los indicadores. ¿Qué indicadores se utilizan comúnmente y se pueden aplicar para analizar los procesos de reforma social? Y obviamente el elemento central es el gasto público social, es decir, todo lo que el Estado dirige como esfuerzo financiero a atender las demandas y necesidades de la población. Esto es seguridad social, educación, salud, vivienda, etcétera, etcétera. Pero sin embargo ellos dicen no solamente es importante analizar, examinar el comportamiento del gasto público social, sino también ver qué otros aspectos, por ejemplo, las formas de organización de los programas, los requisitos, si hay o se plantean cambios en los requisitos de accesibilidad a las prestaciones, servicios y bienes públicos, también a si hay más o menos condicionalidades o qué tipo de condicionalidades están operando en estas reformas sociales. Otra idea que plantean es lo que ellos dicen, bueno, estos cambios, estas reformas, ¿son de carácter incremental, gradual o son cambios radicales? Voy a poner un ejemplo para que ustedes me vayan siguiendo. Cuando dicen cambios radicales, por ejemplo, podríamos hablar de lo que es en Uruguay el Sistema Nacional de Cuidados, que es un cambio radical, una reforma social radical en un aspecto, en una dimensión que tiene que ver con los cuidados. En cambio, podemos decir que en otros aspectos, por ejemplo, en materia de seguridad social en Uruguay, por lo menos hace 20 años, estamos registrando algunos cambios que son incrementales, graduales, pero que no son aquellos cambios radicales que operaron en el siglo pasado. ¿Se recuerdan? En la década de los 90 que efectivamente se introdujo el sistema mixto en materia de seguridad social, es decir, el esquema del Banco de Previsión Social que suma o cohabita o coexiste con las administradoras de fondos previsionales privadas. Bueno, entonces, de eso se trata, cuando ellos dicen incremental, gradual o radical, hasta donde se alcanza o se llega con una reforma. Otro aspecto, otro punto que plantean en ese texto son los factores que influyen en los procesos de reforma social.
Entonces ya hablan de por lo menos 4 vectores, la presión fiscal, que actúa, que opera para avanzar o no en un proceso de reforma social, la presión de la ciudadanía, la presión por parte de algunos actores y además importa mucho saber la magnitud de las poblaciones implicadas. Una cosa es aplicar una reforma social de cara a los jubilados y pensionistas y otra muy distinta a aquellos que tienen que ver con las poblaciones en situación de calle o programas que tienen una población mucho más acotada. Evidentemente esto influye a la hora de definir hasta dónde y hacia dónde van a ir estos cambios. Los compromisos regionales, es decir, los compromisos tanto por estar dentro del bloque Mercosur como aquellos que se asumen con los organismos de financiamiento externo, claramente el Fondo Monetario Internacional, el BID, el Banco Mundial, que obviamente determinan o condicionan fuertemente la orientación de las reformas sociales. Y otro aspecto tiene que ver con la inserción de las economías nacionales en la economía mundial, es decir, de cómo la competitividad tiene que ver, es un aspecto, una clave para entender hacia dónde van dirigidas las reformas sociales. Ellos plantean además que, tomando un texto de Parier, que estas reformas pueden ser de primer, segundo y tercer orden. De primer orden significa o simplemente refieren a cambios de instrumentos o ajustes de instrumentos en materia de programas y políticas sociales. Los cambios en el segundo orden, en cambio, tienen que ver con cambios en los instrumentos, es decir, no solamente se ajustan los instrumentos, sino se cambian los instrumentos. Voy a poner un ejemplo claro. En Uruguay la política alimentaria, por ejemplo, tuvo cambios durante los años de gobierno progresista, cuando se sustituyen, se reemplazan las canastas alimentarias por un dispositivo que fue y que es la tarjeta Uruguay Social, que es un dispositivo magnético, ¿verdad? Bueno, ese es un cambio de instrumentos, no necesariamente un cambio de paradigma como lo sería entonces los cambios de tercer orden, que significan o suponen cambios de objetivos y de instrumentos, de ambas. Entonces allí los autores plantean que habría un cambio de paradigma en términos de welfare, en términos de matriz de bienestar. Luego plantean los condicionamientos políticos, allí ustedes verán con extensión a las relaciones que tienen, o las referencias a las coaliciones o a los pactos distributivos, a los legados institucionales, a los grupos de presión, a los actores sociales que influyen de una manera u otra, al sistema de partidos, a la cohabitación o la gestión del conflicto social, y desde luego a lo que ellos denominan la opinión pública, es decir, hasta dónde la opinión pública, entre comillas, porque es difícil decir qué es definir la opinión pública, pero ellos hacen mención precisamente a lo que la gente, la ciudadanía opina sobre tal o cual aspecto o tal o cual reforma, y que esto también podría y estaría operando en un sentido u en otro. Y finalmente hacen referencia a los estilos de reforma, y allí claramente hablan de un estilo mucho más verticalista, mucho más autoritario, en donde se gana en eficacia, pero al mismo tiempo se pierde en legitimidad. Allí hay una tensión entre eficacia y legitimidad. Bueno, básicamente se trata de un texto de importancia para nuestro análisis de las reformas sociales en América Latina. Más adelante hago algunas otras anotaciones en relación a este aspecto y a otros puntos que nos quedaron que tienen que ver con lo que yo decía al principio, las nuevas ópticas o los nuevos abordajes o concepciones del desarrollo para América Latina. Bueno, nos vemos luego muy pronto.